Aquí comienza Verdades Eternas con Humberto Cancio. El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas con Humberto Cancio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Muchas gracias, Padre, por este nuevo día que nos regalas, una nueva oportunidad donde la gracia y el favor tuyo se derraman sobre nosotros. Porque si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor, no estuviéramos aquí, en pie de nuevo. Gracias, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias porque con amor eterno tú nos has amado a nosotros, tanto que hoy nos prolongas tu misericordia una vez más. Te alabamos, mi Señor, y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que el reino tuyo venga y se establezca sobre este momento, que tu reino venga y se establezca en nuestros hogares, se establezca en nuestras familias, que tu reino venga con poder y con autoridad, que seas tú quien señorees en nuestro corazón, que allí en el trono de nuestro corazón lo más importante, lo único importante, sea realmente tú. Tu palabra dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y hoy, Señor, sé que hay muchas personas que determinan abrir la puerta de su corazón para recibirte, para invitarte a que te quedes no solo a cenar, sino también a desayunar, te quedes a almorzar, te quedes viviendo con nosotros siempre, porque sin ti nosotros no somos nada, mi amado. Toma control de las decisiones que vayamos a tomar de esta nueva jornada que comienza, que se haga en nosotros conforme tú lo has determinado. Muchísimas gracias por la palabra, por ese pan nuestro de cada día que a diario traes para alimentarnos, para fortalecernos. Muchas gracias porque es un privilegio ser invitados a tu mesa. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos ayudas a interceder de la manera correcta. Gracias, amado Dios, porque yo sé que estas oraciones que elevamos ante ti suben a tu presencia como una ofrenda de olor grato. Que tu gloria descienda hoy, Señor. Gracias, te alabamos y te bendecimos. Danos esa sabiduría para poder comprender tu palabra, el discernimiento, la revelación. Ilumina nuestro entendimiento para que tu palabra pueda ser revelada a nuestras vidas. Eres bienvenido, toma el control de este tiempo, que la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario sea redimiendo este momento contigo y nuestras vidas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia de Verdades Eternas, tengan todos ustedes un bendecido y maravilloso día. Estaba meditando en la palabra hace un instante acerca de lo que el Señor Jesucristo enseñó en la oración del Padre Nuestro. Al final dice, después que Él dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice allí la palabra: porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria. Qué poderoso es esto, porque nos recuerda quién es el que está en control de todas las cosas.
No es el enemigo, no es la crisis que podamos estar enfrentando. Él es el que tiene el control, Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la gloria. No la tiene el enemigo. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No es un león rugiente, anda como león rugiente, es decir, se hace pasar por un león. Y la manera como los leones cazan es que rugen bien fuerte, y ese rugido hace que la presa se atemorice y se paralizan del miedo, porque el temor del hombre coloca lazo. Él sabe cómo atacarnos, pero es un enemigo que está vencido. El enemigo no tiene el poder lo tiene Jesús de Nazaret, que venció en esa cruz del Calvario y que exhibió públicamente a Satanás. Dios tiene el poder, Él tiene el control de la situación que tú puedas estar enfrentando. No es el enemigo, no es la crisis la que tiene el poder y la que tiene el control sobre tu vida. Es nuestro Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Suyo es el poder y nosotros juntamente con Él somos más que vencedores. Eso dice la bendita palabra del Señor. Así que renunciamos a todo temor, renunciamos a toda preocupación, renunciamos a toda inseguridad. Yo he tenido la oportunidad de estudiar la Biblia en muchas ocasiones y yo no he encontrado un momento donde el Señor haya perdido una sola batalla. No, Él es un vencedor. Y nosotros como sus hijos, por supuesto que también somos vencedores. Hay momentos, eso sí, donde pareciera que estamos derrotados, que estamos vencidos, y no es así. En esos momentos, cuando hay silencio, cuando no escuchas absolutamente nada, Dios sigue trabajando, Él sigue teniendo el control, sí, de esa situación que tú puedes estar viviendo hoy, de ese problema que tú dices, wow, se me salió de las manos. Me encanta cuando uno dice, se me salió el problema de las manos, porque cuando el problema se te sale de tus manos, eso quiere decir que ahora están en las manos del que todo lo puede. Así que no te preocupes, vamos a conquistar esta nueva jornada, vamos a hacerlo con toda la fe del mundo, con la mirada puesta en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Sean todos bienvenidos a esta nueva jornada, a esta nueva semana gloriosa, poderosa, sobrenatural, con mucha palabra de revelación que el Señor trae. Vamos a seguir estudiando las parábolas que el Señor Jesucristo enseñó, de manera que el banquete va a estar suculento, el banquete va a estar exquisito, el banquete va a estar delicioso. Yo no sé si usted trajo suficiente espacio para recibir todo lo que el Señor hoy nos quiere dar. Yo vine con hambre como cada mañana, hambre y sed de Dios, de aprender más, de crecer más. Es impresionante todo lo que el Señor hace con nosotros. Estamos listos para recibir la palabra de Dios, el pan nuestro de este día. Dile, Señor Jesús, ayúdame a tener un corazón dispuesto para ti. Fue profetizado que en estos tiempos tú colocarías tu ley en nuestra mente y la escribirías en nuestro corazón. Por favor, escribe tu ley, escribe tu palabra en mi corazón. Habla, que tu pueblo escuche. Gracias, Jesús. A ti el honor y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Hoy seguimos profundizando en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él compartió acerca de la viuda y el juez injusto en el libro de Lucas, en el capítulo 18, verso del 1. Vamos a leer hasta el 8. Ok. Lucas, capítulo 18, versos del 1 al 8. Dice la palabra: También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Verso 4. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo
me agote la paciencia. Verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y se plantea una pregunta al final. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús se refirió a esta parábola para ilustrar que debemos ser perseverantes en la oración. Cuando le pedimos algo a Dios y aún seguimos sin recibirlo. Sin embargo, muchos al estudiar este texto y ven que la viuda persevera en la oración una y otra vez, ven al juez injusto que se niega a entregarle la respuesta, permiten que el enemigo les venda la idea de que Dios espera ver primero que suframos lo suficiente para poder responder nuestras oraciones. Yo sé que hay personas aquí que llevan tiempo, yo no sé si año, de estar pidiéndole a Dios una respuesta. Y se preguntan, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué lo que tanto le he pedido a Él no he podido recibirlo? Y el enemigo aparece en escena y nos vende la idea de que Dios tiene un corazón duro, que muchas veces nosotros tenemos que llorar demasiado, sufrir al máximo para que Él nos pueda dar aquello que necesitamos. Por otra parte, hay quienes llegan a considerar que las respuestas de Dios no dependen de Él, sino de la unción y del poder de quien hace la oración. Pero este concepto tampoco es cierto. Incluso hay una frase que se ha convertido en un malentendido muy acariciado acerca de la oración, que envuelve una humildad reverente en un memorable cliché. La frase es, la oración mueve la mano de Dios. ¿Han escuchado eso? La oración mueve la mano de Dios, hermano. Sin embargo, es terrible. Es una visión atroz de Dios y de la oración. Decir que la oración mueve la mano de Dios es decir, en otras palabras, que Dios está esperando que yo ore para poder entrar en acción. Ese solo pensamiento revela una visión tan degradada de Dios que doy gracias que sea falsa. Una herejía horrible. ¿Por qué? Porque toda la historia de Dios con respecto a nosotros comienza con Dios haciendo el primer movimiento, no nosotros, por ejemplo. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el verso 1, la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si se da cuenta, Dios no creó los cielos y la tierra y todo lo que existe porque nosotros se lo pedimos en oración, sino porque Él así lo quiso. Y así hay una gran cantidad de textos bíblicos que así lo confirman. Por ejemplo, el libro de Romanos en el capítulo 5, versos 6 al 8. Romanos 5, versos del 6 al 8. Dice la palabra aquí, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y dice el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores. Cristo murió por todos los pecadores. Y esto nos incluye a usted y a mí. Y no lo hizo porque éramos santos, ni por nuestras ungidas oraciones. Él lo hizo simplemente porque nos amó primero, cuando éramos aún pecadores. Y ese cuadro me enternece cada vez que tengo la oportunidad de meditar en que, aunque yo me encontraba lejos de Él, tal vez metido en el lodo cenagoso, su misericordia me alcanzó. Yo no hice méritos para que Él muriera por mí en la cruz del Calvario, pero sin merecerlo, Él decidió ir al madero y derramar hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. El libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 26, enseña, Romanos 8:26, dice la palabra, Romanos 8:26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda. Oiga bien, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Según este texto, nosotros los seres humanos no sabemos orar de manera correcta. Así que, si no fuera por el Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros, no sabríamos cómo orar de la manera adecuada. Es por Él. Es más, estaba meditando en mi tiempo de oración con Dios esta mañana, en la oración del Padre Nuestro. Y la oración del Padre Nuestro esconde un secreto muy poderoso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, el reino de Él. Hágase tu voluntad, la voluntad de Él. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Que lo dé quién? Él. Líbranos de toda tentación. ¿Quién lo va a librar? Él. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿De quién? De Él, no de nosotros. Muchos se creen tan ungidos que se sienten con la capacidad de incluso darle órdenes a Dios. Es que yo no sé qué me da cuando veo algunos predicadores. Espíritu Santo, haz esto, tócalo, haz esto. Y el Espíritu Santo, sí señora, ya voy. Olvidando nuestra posición espiritual. Olvidando que no somos autoridades absolutas, sino autoridades delegadas. Apocalipsis 10 habla, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Pero cuando usted profundiza el texto, lógicamente es una victoria que también alcanzamos nosotros. Pero cuando dice ellos le han vencido, se está refiriendo a Miguel y sus ángeles que estaban peleando en contra del dragón. Ellos le han vencido. Y a veces uno se come el cuento de que no son los ángeles de Dios los que pelean por nosotros, sino que somos nosotros. Es el poder de mi oración, es la unción que yo tengo, la autoridad. De manera que ninguno de nosotros tiene autoridad, óigase bien, para darle órdenes a Dios o decirle a Dios lo que Él tiene que hacer y no tiene que hacer. Eso es soberbia, eso es orgullo. Nosotros somos siervos de Dios. Dios no es siervo de nosotros, no se nos debe olvidar. Juan capítulo 6, en el verso 44, dice la Sagrada Escritura, Juan 6:44, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero.
Mucha gente se llena la boca diciendo, es que mi marido, mis hijos, mis padres llegaron a los caminos del Señor porque yo doblé rodillas, porque yo hice ayuno, yo hice oración. Pero lo que la Biblia dice es que ninguno va al Padre si Dios no es el que lo trae. Nosotros fuimos perdonados no porque seamos los mejores, es por su gracia, es porque su misericordia nos alcanzó. Juan, en el capítulo 15, en el verso 16, dice la palabra, Juan 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí. Nosotros no elegimos a Dios, Él fue el que nos eligió a nosotros. En estos versos queda demostrado que no es la oración la que mueve la mano de Dios, sino su amor por nosotros, porque Él es soberano. Por supuesto que debemos orar, claro, pero no para que Dios haga lo que nosotros queremos, sino para que Él haga su voluntad en nosotros. Eso es totalmente diferente. Orar no para que Dios haga lo que yo quiero, sino orar para que se haga su voluntad. Así lo dejó el Señor establecido en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 10, la oración del Padre Nuestro. Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en el verso 10 dice la palabra, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. No mi voluntad. Yo no estoy aquí orando para que Dios haga lo que yo quiero. Yo estoy aquí orando para que en mi vida se haga la voluntad de Él. Es distinto. Porque a veces hay personas que han entendido mal el concepto y piensan manipular a Dios. Dios hace esto, Dios. No, Señor, es que Dios no es el siervo de nosotros. No es el mandadero de nosotros. En el cielo la voluntad de Dios se hace perfectamente. El problema en la tierra es que la voluntad de Dios no siempre se hace. Por eso Jesús dijo, oren así para que se haga su voluntad, así en el cielo, así en la tierra como en el cielo. De igual manera que se hace la voluntad en el cielo, que se haga en la tierra. ¿Cómo o de la misma manera que se hace en el cielo? Ay, el Señor no responde mi oración. Pregunta el Señor, ¿la oración que usted está haciendo está conforme a la voluntad de Dios? Ay, no, es que yo quiero ese hombre me trae de un ala, esa mujer, pero está casada. ¿Usted por qué hace esa oración? Dios no va a responder una oración que no está conforme a su voluntad. Señor, dame dinero. ¿Para qué? ¿Para seguir bebiendo? No se lo va a dar. Tiene que ser conforme a su voluntad. Me da temor reverente empezar a decir, es que el Señor te dice que va a hacer esto, que va a hacer... Si Dios a mí no me ha dicho. Si a mí Dios no me ha dicho, yo no me pongo a estar inventando cosas que Dios no ha dicho, porque uno ve en las redes sociales, ahora todos son profetas. Y hay una línea delgada entre la profecía y la adivinación. El Señor me muestra, Dios me dice, cuidado con eso. Cuidado. No te pongas a decir Dios dijo, si Dios no ha dicho nada. Porque lo que estás haciendo es tomando el lugar de Dios. Y tú no eres Dios. Lo que estamos diciendo con esto, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, es, Señor, quiero rendirme a ti. Quiero hacer lo que tú quieres que yo haga.
Ese es el objetivo principal de la oración. No para que Dios cumpla mis caprichos. Dios, quítame esta prueba, ya no aguanto más. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios qué es lo que Él quiere hacer en ti a través de esa prueba? Por ejemplo, no, quítala, quita esta aflicción, quita este problema. Tal vez Dios te está enseñando algo. Tienes que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Señor, no entiendo lo que estoy viviendo y no soy quien para entenderlo, pero que en mi vida se haga tu voluntad. ¿Qué me quieres enseñar con esto? No por qué me está pasando esto, sino para qué. ¿Qué me quieres enseñar? Es distinto. No, quita esto, haz esto. Ahora te digo que me traigas este dinero y que hagas esto allá. No, Señor. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar a través de esto? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Es distinto. La tierna y hermosa revelación en la parábola del hijo pródigo me encanta. Es que el padre no podía haber visto a su hijo desde lejos si él no lo hubiese estado esperando. La Biblia dice que cuando el padre vio a su hijo, salió corriendo, le abrazó y le besó. ¿Por qué el padre vio a su hijo? Porque el padre estaba esperando a su hijo. La oración mueve la mano de Dios. Ha envenenado muchas queridas almas. Basta, hagamos el ejercicio para que lo podamos entender mejor. Basta con aplicar esta idea a cualquier padre terrenal promedio y verá lo vil que es. Imaginemos por un instante una niña de 5 o 6 años de edad. La niña se está muriendo de hambre. Su padre está en la habitación de al lado en una mesa con un banquete rebosante de comida. Pero él no moverá un dedo para acudir en ayuda de su hija, a menos que ella se lo pida, a menos que ella pueda mover la mano del padre. ¿Qué clase de padre sería este? Si su hija entonces está demasiado débil para pedir, ya no tiene fuerzas, ¿este padre no hará nada por ella? ¿Por qué no clama por su amor y por su ayuda? ¿Qué clase de hombre sería este? La niña se acerca a la puerta del salón donde el papá está con su banquete lleno de comida mientras ella muere de hambre. En una actitud humilde, tan humilde y reverente como podía ser Gala, pero no obtiene ninguna respuesta. Sobre sus rodillas, lo intenta de nuevo, ahora con lágrimas, corriéndole por su rostro, pero su padre permanece en silencio e inmóvil frente a su banquete. ¿A qué conclusión llega ella? A la misma que llegan muchos cristianos respecto de sus oraciones. Seguramente no estoy pidiendo de la manera correcta. O no tengo el suficiente poder en mi oración. O tal vez Dios no le interesa ayudarme. O supongo que no me ayuda porque no es su voluntad. ¿Ve cuán putrefacta es la base de todo esto? En cualquier hogar terrenal, llamaríamos a esto abuso infantil. El papá lleno de comida mientras su hija muere de hambre y no le da de comer hasta que ella no se lo pida. Abuso infantil. Y agradeceríamos a Dios que este padre no solo perdiera la custodia de su hija, sino también que fuera encarcelado. Cadena perpetua. Sin embargo, ¿es esta nuestra opinión reverente de Dios? Jesús asegura que su Padre está trabajando en todo tiempo a nuestro favor. Juan, capítulo 5, verso 17. Juan 5, 17. Dice la Biblia: y Jesús les respondió: mi Padre hasta esta hora trabaja y yo también trabajo. Para los que le decía: ¿tú por qué haces cosas en sábado si el sábado no se puede hacer nada? El sábado tiene que ser consagrado. Mi Padre, dijo Jesús,
hasta ahora trabaja y yo trabajo. Trabajo sábado, domingo, el día que me dé la gana. Es que hay que santificarlo. Hasta esta hora yo trabajo. Por supuesto. Dios quiere que pidamos. A Él le encanta cuando le pedimos. Nos dice en algunas ocasiones, por ejemplo, en el libro de Santiago capítulo 4, verso 2 al 3. Santiago 4, 2 al 3. Escuche esto. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Dice aquí, ¿por qué no pedís? Verso 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Note que aquí de nuevo el problema no es la oración, sino que no se está orando conforme a la voluntad de Dios. Dice, no recibes. ¿Sabes por qué no recibes? ¿Sabes por qué tus oraciones no son respondidas? Porque lo que tú estás pidiendo es para gastar en tus deleites. Muchas oraciones no son respondidas porque no se hacen conforme a la voluntad de Dios para gastar en tus deleites. Quieres que Dios quite tu problema para tú estar feliz y contento, olvidando que nuestra fe tiene que ser probada como el oro en el fuego, para que probada vuestra fe sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso cuando usted lee la Biblia dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, más bien gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Creo que está en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Gózate. ¿Pero por qué Dios no quita los problemas de mi vida? No, Señor. Si a través de estos problemas tú quieres quitar algo en mí, el Señor dice, mira, si es necesario sacar tu ojo porque tu ojo te hace pecar, es mejor que te lo saques. Y cortar tu mano si tu mano te hace pecar. No estoy hablando literal. Lo que el Señor está diciendo es, yo voy a arrancar, aunque te duela, cosas en ti, porque te amo a ti y prefiero que te salves. Y a veces viene un problema y una dificultad, y viene no con la intención de acabarnos, sino de quitar algo en nosotros. Cuando los amigos de Daniel van al horno de fuego, ellos fueron atados y salieron del horno. Lo único que se quemó fueron las ataduras. Las pruebas son para purificar, no para destruir a nadie. Pero el enemigo te vende que si tienes pruebas es porque Dios te abandonó, es que Dios es insensible a tu necesidad. No, si hay una prueba es porque es necesario que pases por ahí. El Señor dijo, cuando pases por el fuego, ¿eso qué significa? Que vas a pasar. El Señor dijo, en el mundo recibiréis aflicciones, es decir, vas a pasar por problemas, pero confía, yo he vencido el mundo, no te preocupes, yo estoy en control. Hay personas que después de una prueba, mire, si usted me pregunta qué es lo mejor que a mí me ha pasado, lo mejor que a mí me ha pasado ha sido tener problemas. Porque esos problemas me han ayudado a aterrizar, me han enseñado humildad, me han enseñado a ser paciente, a tener fe, a confiar en Dios. Gracias, Dios, por los problemas. Dios anhela que nos volvamos a Él en oración, por supuesto. Él usa pruebas, tribulaciones, para que lo busquemos con todo nuestro corazón. Es cierto que Dios a veces parece esperar a actuar hasta que le pidamos. Pero veo que cualquier padre, buen padre, sabe esto. Usted como padre puede tener muchos recursos para ayudar a sus hijos ahora mismo. Pero por una u otra razón a menudo espera hasta que le pidan sus hijos. ¿Por qué? Porque seguramente, en muchas ocasiones usted sabe
que aún sus hijos no están listos para recibir su ayuda hasta que hayan agotado sus propios recursos. Es que solucionarle a los hijos todo inmediatamente es hacerle un daño. Y eso es cuando están bebés que dicen, ¡ah! Y ahí está la mamá o el papá dando el tete. No. Y a veces queremos que Dios haga así. ¡Ya! Enseguida, ¿qué necesitas? No, señores. El padre no le da a sus hijos todo inmediatamente. Porque el padre sabe que muy seguramente no están preparados para recibir ese tipo de bendición que están pidiendo. No estás listo. Yo le pregunto, y contéstame con sinceridad. ¿Usted le dejaría conducir su vehículo a sus hijos de 2 años? ¿A su hijo de 2 años? Usted me dirá, no, yo no le doy mi vehículo a mi hijo de 2 años para que lo conduzca. Primero, porque no tiene licencia de conducir. Segundo, porque no tiene la edad. Y tercero, porque se puede estrellar. El hijo dirá, mi papá no me ama porque no me presta el carro. Pero en el fondo el padre dirá, hijo, te amo tanto que no te puedo dar ese carro porque te vas a matar. La gente quiere plata, dinero. Y ahí miraba en otros días, una mujer se ganó una lotería y al cabo de un tiempo terminó perdiéndolo todo y casi que como indigente en la calle. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para administrar tantos recursos. Llegaron las drogas y la perdición, no estaba listo. Algunos que dicen, sácame del horno ya, y el Señor dice, no, todavía está a 3/4, espérate un poquito, que estés bien cocidito para que estés sabrosito. Sácame ya. No, aguanta. No te puedo prestar el carro. No porque no te ame, hijo, te amo tanto que no quiero que te pase algo malo. Lo mismo es Dios con nosotros. Si Él ve que algo que le estamos pidiendo nos puede perjudicar, Él mejor nos da un no como respuesta. Y un no también es una respuesta. Dios no está obligado a decir siempre que sí a todo lo que usted le pide, que es lo que uno cree. Si Dios es bueno, a todo lo que yo le diga, Él me va a decir sí. No. Él es tan bueno que dice, que te dice, no, todavía no es el tiempo. Esa es una respuesta también. Más adelante, no estás listo. Es otra respuesta. Porque todas las respuestas tienen que ser sí. Es que le estoy pidiendo a Dios en oración y no me ha respondido. Sí, Dios te respondió. Lo que pasa es que no te gustó la respuesta que Él te dio. No te gustó. Yo quería ese empleo y no te salió el empleo. Dios tal vez está forjando tu paciencia y tu fe. ¿Te respondió a Dios? Sí, te respondió con un no. También es una respuesta. Muchas veces hay lecciones vitales que necesitan aprender nuestros hijos. De modo que si intervenimos cuando ellos nos piden algo prematuramente, es posible que los estemos privando de lecciones preciosas. Usted no se alcanza a imaginar el daño que se le hace a un hijo al que se le complace con todo lo que pide. Él termina creyendo que todo se lo merece. Y cuando usted no tiene para darle lo que siempre le dio, se mete en problemas con su hijo. Así es Dios. Espero que vea los paralelos que hay en nuestra vida con Dios. También está la belleza de la humildad o la paciencia que Dios está forjando en esto. ¡Wow! A mí un día me dijeron, es que sus locuciones no sirven para nada. ¿Qué pasó ahí? Yo tuve 2 opciones, decirle, Señor, ¿cómo tú permites que traten a tu siervo así? O decir, amado Dios, gracias, porque quebrantaron mi orgullo. Muchas gracias. Me dolió, sí. Quebrantaron mi orgullo. Y hay cosas que pasan en tu vida para quebrantar tu orgullo. No, es que yo era el que estaba opcionado para ese puesto y llegó otro fulano y se lo dieron a él. ¿Por qué a mí no? Me quiero morir. Gracias, Dios. Había orgullo. Creía que todo me lo merecía. Dios siempre está trabajando en el corazón del ser humano. Se necesita humildad para pedir, porque a veces creemos que todo nos los merecemos. Ah, Señor, ¿por qué tú no me das? No,
El hijo pródigo, cuando regresa a los brazos del padre, él no dijo: aquí he vuelto para que tú me devuelvas la herencia, el resto de la herencia. No, él dijo: hey, yo estoy aquí, no para que me regreses herencia, te quiero a ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ni siquiera dijo: dame la misma posición que tenía cuando salí de casa. Hazme como a uno de tus jornaleros. Este joven, en aquel proceso que vivió, aprendió la humildad. Entonces, gracias por ese lugar donde él anhelaba comer de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. Su prueba le enseñó a ser humilde y a entender su posición ante el Padre. Hay muchas personas que se vuelven orgullosos, que piensan, yo no sé si usted los ha escuchado, yo a veces los veo predicar con una sola gritería y una sola, es el poder y Dios ahora y dice, como que parece que la unción está en el que más grita. Yo no entiendo. Cuando yo veo a Jesús predicando, Jesús no estaba: el sembrador salió a sembrar, hermanos, y parte de la semilla cayó junto al camino, aleluya, y vinieron a... No, Jesús dijo: el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó junto al camino. Como que la unción es en ese desespero y en esa gritería. No entiendo. Estoy en el poder de Dios porque mira cómo hablo. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron, y la gente, ¡wow! Ya. Gente orgullosa, que piensan que es el poder de sus oraciones lo que hace que Dios actúe. Por eso muchos hombres, incluso de Dios, terminan tomando la gloria que solo a Dios le pertenece. Es que cuando yo oro, el poder de Dios cae, haciéndole creer a sus feligreses, a sus seguidores, a las personas que los ven, que los oyen, que los escuchan, que tienen tanto poder que Dios está obligado a hacer lo que ellos dicen. No son nuestras oraciones las que hacen los milagros. Los milagros los hace Dios. No son sus oraciones, es Dios. Entonces, ¿no debemos orar? Por supuesto que debemos hacerlo. Pero no para que Dios haga nuestra voluntad, sino la suya. Hay gente que ha tomado la oración como una piñata y empiezan a repartirle a todo mundo: Señor, dale a este tal, al otro un empleo, ahora te digo que Dios te va a dar tal, y mañana y empiezan a repartir como si fueran Dios. Usted y yo tenemos que orar, no para que Dios actúe, sino para forjar nuestra comunión con Él, nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra confianza y dependencia en Él, porque Él es el que lo hace, no nosotros. Sí hay hermosas formas y expresiones de oración para pedirle a Dios que actúe a nuestro favor, pero jamás para que haga lo que nosotros queremos. Jamás. Esto no es lo mismo que el clamor huérfano, ni tampoco implica que Dios nunca vaya a intervenir hasta que lo convenzamos de actuar. De hecho, esta es la mentira a la que Jesús se estaba refiriendo en la parábola de la viuda y el juez injusto que compartimos hoy. Jesús contó a sus discípulos esta parábola para mostrarles que debían orar siempre. Esa era la enseñanza, sin desanimarse, sin desmayar, no que tenían que sufrir y hasta que no les viera Dios la lengua afuera, suplicando, entonces Dios no respondía. Esto no es lo que quiso decir Jesús. Lucas capítulo 8, verso 3. 18, verso 3. Lucas 18, 3. Dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, a un siervo injusto, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Esa era la oración de esta mujer. Esta mujer fue específica en su oración. Ella pudo haberle dicho al juez injusto: bendíceme, juez. No, no lo dijo.
Ella dijo, hazme justicia de mi adversario. En otras palabras, esta mujer tenía claro lo que quería. Este juez injusto durante algún tiempo se negó a responder la petición a esta mujer, pero fue tanta su insistencia que el juez malvado terminó concediéndole lo que pedía. No sea que esta mujer venga y me agote la paciencia. Ya me tiene aburrido con tanto sirirí. Lucas capítulo 18, verso 5. Lucas 18:5 dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este juez injusto, que no tenía temor de Dios, que no era un hombre espiritual, que era un hombre impío, pudo discernir lo que había en el corazón de esta mujer. Pudo discernir que esta mujer nada la haría detener. La fe de esta mujer quedó evidenciada por su perseverancia. Este es el tipo de fe que agrada a Dios. La fe que no se rinde, la fe que jamás se da por vencida, la fe que jamás renuncia, ojo, para que se haga la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, porque aquí no se trata de torcerle el brazo a Dios. Es que esto es lo que yo quiero y me lo das. Tengo fe porque estoy presionando a Dios, lo tengo por el cuello y me lo das y me lo das. Mira la fe que tengo y no te dejo hasta que tú no me... Eso no se trata de eso. Este juez sabía que a esta mujer nada la haría desistir de su empeño, porque esta mujer tenía una fe genuina. De lo contrario, hubiese desistido. Y ese es el tipo de fe que Dios espera que nosotros tengamos. Dios está hablando aquí es de la persistencia en la oración, de no desmayar, de continuar perseverando siempre. No que se haga nuestra voluntad sino la de Dios, pero sin desmayar. Seguramente usted entienda que Jesús no estaba caracterizando a Dios como el juez injusto de la parábola, no. Dios no es alguien a quien haya que pedirle y hasta irritarlo lo suficiente como para que haga algo. Jesús lo dice al final de la lección, donde nos enseñó a recurrir a Dios como Padre, como Papá. La historia se presentó como una parábola para mostrarnos sencillamente que debemos orar siempre, sin desanimarnos. Jesús estaba enseñando a sus discípulos acerca de la persistencia en la oración. Se trataba de la oración de intervención. No tiene nada que ver con orar para mover la mano de Dios. No. Nunca debemos olvidar que Dios sí nos oye enseguida y que nos vindicará pronto. Pero no debemos desconocer, mis amados, que la mayoría de las veces el enemigo se opone, como pasó con Daniel. Por eso Dios está diciendo, no dejen de orar. Daniel, capítulo 10, verso del 12 al 13. Daniel 10, del 12 al 13, dice la palabra. Está Daniel orando. Y dice el verso 12, entonces me dijo, Daniel, se le apareció un ángel como respuesta a su oración, y le dijo lo siguiente a Daniel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día fueron oídas tus palabras, y yo he venido, verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. El príncipe de Persia es un principado espiritual de guerra y confrontación directa en contra del pueblo de Dios. Este principado de Persia se opone al cumplimiento de las peticiones, como lo hizo con Daniel, y opera interfiriendo el trabajo de la revelación en la vida del creyente. Es necesario que como hijos de Dios entendamos que la voluntad del Padre es dar respuesta a las oraciones de sus hijos.
Toda oposición, por ende, debe ser quitada en el poderoso nombre de Jesús. El Padre nos ha dado autoridad para someter a todo principado y autoridad bajo los pies de Jesucristo. Ojo, dije bajo los pies de Jesucristo, no bajo nuestros pies. Estemos por ende prestos a proclamar y a declarar que todo principado está bajo los pies de Cristo y que no puede oponerse a lo que el Padre ha predestinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Si usted lee la Biblia, mientras estaba orando Daniel aquí abajo, el que estaba peleando era Miguel por él. No era Daniel, era Miguel. Es Dios el que hace la obra, no nosotros. Algo que debemos entender es que muchas oraciones quedan sin respuesta. No porque Dios no quiera responder, no porque Dios se demora demasiado, sino que muy posiblemente se trata de la oposición del enemigo para que la respuesta de Dios jamás llegue a su vida. Por eso debemos orar persistentemente. Necesitamos ser persistentes. La persistencia en la oración es una virtud que solo se puede desarrollar cuando somos sometidos a largos periodos de espera. Estoy plenamente seguro que si este juez injusto le hubiera concedido a la viuda el milagro que pedía inmediatamente o la solicitud que ella le estaba haciendo, esta mujer jamás hubiese aprendido a ser perseverante. Entonces su no como respuesta, lo que producía en el corazón de la viuda no era desanimarse, no era desmayar. Un no como respuesta era una invitación a seguir adelante. Cuando la oración tuya no sea respondida, no te rindas. Por el contrario, un no en la respuesta a tu oración te debe mover a orar con más fuerza y con más intensidad. No sabes tal vez si es el enemigo que se está oponiendo para que la respuesta de Dios no venga a tu vida. Y esto no necesariamente significa que Dios se complace en hacernos sufrir a nosotros. Eso es lo que el enemigo quiere vendernos. La idea de que Dios está esperando que pidan las suficientes veces, o que pidan con suficiente sinceridad o con una buena dosis de fe para hacer que lo hagan actuar, es atroz. Cualquier padre promedio sería entonces mejor padre para su hijo. Dios no se resiste a participar en su vida. No se molesta por sus peticiones ni espera hasta estar cansado de oír sus clamores para actuar. Algo Dios está enseñando. Sabemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Sabemos lo que está pasando en el mundo espiritual. Debemos ser conscientes de la invasión de que somos socios de Dios, invocando el reino. La oración no es mendigarle a Dios que haga algo, ni es simplemente un hazlo ya, un ya mismo, no. Así que vamos a renunciar a este engaño religioso y lo vamos a enterrar para siempre. Esto no fue lo que Jesús enseñó. Esta parábola que Jesús contó es un llamado a mantenernos en el camino estrecho para entrar por la puerta estrecha que nos lleva a la vida eterna. Si miramos, por ejemplo, el verso 7, dice: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? E inmediatamente miramos el versículo 8 y dice: os digo que pronto hará justicia. Pero viene la pregunta donde tratamos de mirar la conexión con lo que sigue aquí. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Y esto hace referencia a su segunda venida. Cuando el Hijo del Hombre venga, que va a venir, ¿hallará fe en la tierra? Dios espera que cuando venga, Él pueda hallar fe en nosotros. No una fe efímera, sino una fe que pueda permanecer. Y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿de qué fe está hablando Jesús? De la fe perseverante. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. Hay fe. Hay gente que dice tener fe, pero la fe no les dura, no les alcanza. Es una fe que va y viene. Pero Jesús está diciendo: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. Todavía gente que siga creyendo en Él, que siga confiando en Él, perseverando en la oración.
La fe perseverante. La fe perseverante que deberíamos mantener todos aquellos que hemos creído mientras estamos o estemos de peregrino aquí en la tierra. No nos debe faltar un solo día la fe. En este día vamos a compartir de las 10 vírgenes, ¿verdad? A ellas se les acabó el aceite, se les acabó la fe, y llegó el novio y se quedaron por fuera, porque se les acabó la fe. Hay gente que porque no ha recibido la respuesta de Dios, dejó de confiar, ya no oran, ya no buscan a Dios, dejaron de creer en Él, dejaron de ser perseverantes en la oración. Conclusión de todo lo que hemos estado compartiendo. Mantenerse en oración. Escuche lo que voy a decir. Mantenerse en oración solo por recibir un milagro no tiene tanto peso de gloria como mantenerse perseverando en la fe, con la mira puesta en la salvación hasta que Jesucristo venga. A ese tipo de fe es a la que Jesús se está refiriendo. No es a la fe que ora por un milagrito, no. Es a la fe que te mantiene creyendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que muchos apenas obtienen la bendición o el milagro que andan buscando, dejan inmediatamente de orar, de buscar a Dios con la misma pasión con la que antes lo hacían. Yo he visto mucha gente que venía a este programa cuando tenían necesidad, que Dios obrara un milagro en sus vidas. Inmediatamente Dios obró el milagro, nunca más los volví a ver conectados, porque no tienen tiempo, porque están ocupados, porque llovió, porque el dólar bajó, bla, 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 bla. Pero esa es simplemente la finalidad de una oración cortoplacista, de una oración que carece de visión, de reino, de una oración que no está enfocada en la eternidad, no solo en el milagro. La pregunta es, ¿esperamos un milagro? Sinceramente, respóndale al Señor. ¿Esperamos un milagro o esperamos al hacedor de milagros? La viuda de la parábola que Jesús contó esperaba, dice ella, justicia de su adversario. La pregunta que el Señor nos hace en este día es, ¿de quién nosotros esperamos justicia? ¿De quién? Ese era el enfoque que tenía esta mujer, no para resolver un problema de deuda que ella tenía y pagar unos recursos que le hacían falta. Su enfoque era eterno. Hazme justicia. Eso fue lo que Jesús habló. Hazme justicia. Pregunto, con la misma pasión que nosotros le pedimos a Dios que nos dé un milagro, ¿le pedimos a Él que nos dé salvación? ¿Qué es lo que te roba el sueño a ti? A mucha gente le roba el sueño no tener plata, problemas en el hogar, un empleo, la familia. Le roba el sueño. ¿Pero cuánto hace que la salvación no te roba el sueño? Pregunto, ¿tu fe te alcanzará para la salvación eterna, para esperar al Señor Jesucristo en su segunda venida? ¿O vas a desmayar en la fe porque el milagro que le pediste, el empleo que le pediste, no te lo dio? Hazme justicia con mi adversario. ¿De quién esperas tu justicia, amado de Dios? Jesús, oiga bien, es el único que mediante su preciosa sangre el día final podrá justificarnos delante del Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús, Él es el único que podrá justificarnos. Romanos, capítulo 3, verso 24, dice, Romanos 3, 24 dice, siendo 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Siendo justificados gratuitamente. ¿Quién nos justifica? Nadie podrá justificarse por sus obras, sino por la sangre bendita que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Pero ¿cuántos van a la oración
pidiendo que Dios les haga justicia. Señor, hazme justicia de mi adversario. ¿Quién es tu adversario? Satanás. Él es el que quiere condenarte al final de los tiempos. Hazme justicia de mi adversario. Aquí no está hablando solo de dame un empleo. Yo quiero una casa, yo quiero un carro. Amén. Por esas cosas. Pero el Señor dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Hazme justicia. Que el día que yo parta de este mundo, tú me hagas justicia en el trono de Dios y me salves. Una fe perseverante. ¿Cómo se construye esa fe? Perseverando en la oración. No solo, repito, para que Dios me dé algo, no. Es una fe que me lleva a creer en la obra de Jesús. Es una fe que, a pesar de que yo viva problemas y dificultades, me mantiene firme, porque mi mirada no está puesta en la bendición que yo pueda recibir, no. Mi mirada está puesta en lo eterno, en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Mire la mujer del flujo de sangre. Ella no llegó a Jesús diciendo, hazme un milagro de sanidad, no. Ella fue a Jesús buscando salvación, buscando salvación. La salvación tiene que ser la meta, que podamos tener fe, que nos ayude a tener el enfoque en esa salvación. Y termino con esto. Muchas oraciones se quedan sin contestar por no haber querido perseverar. Así que vamos adelante, amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos con todo el corazón por tu santa y bendita palabra revelada. Si no fuera por ti, nosotros no entenderíamos este mensaje. Y si hoy hemos podido entender este mensaje es porque tu obra perfecta se ha hecho en nosotros y el propósito con el cual has enviado esta palabra se ha cumplido en nuestras vidas. Gracias por permitirnos entender que muchas veces hemos estado equivocados. Algunos han desmayado en la oración porque consideran que no tienen el poder suficiente para mover tu mano, la autoridad para obligarte a hacer lo que ellos quieren. Pero hoy nos enseñas que es distinto. Tú eres un Dios de amor. Tú no creaste el universo porque nosotros te lo pedimos. Tú obras porque tú eres Dios. Todo principio incorrecto que nosotros aprendimos, que nos llevó a llenarnos de orgullo y a pensar que eran nuestras oraciones las que producían los milagros, renunciamos a eso. Eres tú, mi Señor. Danos ese tipo de fe que persevera, para entender, amado Dios, que no debemos pedir que se haga nuestra voluntad, sino tu voluntad. Hay cosas que nosotros queremos, es verdad. Pero el único que sabe lo que nos conviene eres tú. Ayúdanos a estar en sincronía contigo. Ayúdanos a pedir conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra. Yo te pido, amado Dios, por todos los que estamos aquí en oración, para que nos regales esa unción para orar de la manera correcta. Espíritu Santo, tú eres el que intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Enséñanos a orar. Porque muchas veces cometemos la osadía de dirigirnos directamente a ti en oración y te dejamos a ti a un lado sabiendo que tú eres el que intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Tanto orgullo en nuestras oraciones ha hecho que muchas de ellas no sean respondidas. A veces es el enemigo que también se opone. Y debemos reconocer que hay ocasiones cuando no hemos visto la respuesta que desmayamos en la fe. Y cuando hemos desmayado en la fe, lo que queda en evidencia es que nuestra fe estaba puesta en el milagro que esperábamos recibir, no en ti. Si nuestra fe hubiese estado puesta en ti, entonces si recibimos o no el milagro, seguiríamos teniendo motivos para seguir orándote. Ese tipo de fe es la que queremos. Esa fe que no se detiene, esa fe que avanza, esa fe que persevera. No por lo que espera recibir, no por el milagro, sino por el hacedor de milagros. Haznos justicia de nuestro adversario. Gracias por esa sangre derramada en la cruz, que es la que nos ha santificado, que es la que nos ha justificado. Amado Dios, permite que esta palabra pueda ser atesorada en nuestros corazones y que el enemigo nunca de allí pueda borrarla. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria al que vive para siempre. Dice amén. A todos ustedes un abrazo fraterno. Que en su vida se haga la voluntad de Dios. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de
Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades Eternas, con Humberto Cancio.